un recipiente en forma de cono invertido cuya altura es de 12 metros se encuentra lleno de petróleo. El radio basal del estanque cónico es de 8 metros. En un momento dado, el petróleo comienza a fluir por la parte inferior del estanque, tal como se muestra en la figura. Si la altura del crudo, o sea del petróleo, luego de un instante es de 6 metros y el radio de la superficie del petróleo es de 4 metros, ¿cuál es el volumen del petróleo derramado? Entonces, para resolver este problema, debemos tener en cuenta la fórmula del volumen del cono, de radio R y altura H. La fórmula es pi por el radio cuadrado por la altura dividido entre 3. Ahora, debemos entender que para obtener el volumen del petróleo derramado, debemos calcular la diferencia entre el volumen original menos el volumen que queda. Es lo único que podemos hacer. Entonces, el volumen del recipiente menos el volumen del cono del petróleo que queda en el recipiente después de escurrimiento del crudo. En términos coloquiales o en términos más vulgares, el volumen del cono grande menos el volumen del cono chico. El volumen del cono grande menos el volumen del cono chico. ¿Cuánto sería el volumen del petróleo derramado? 3.14 por 8 al cuadrado por 12 dividido entre 3. El 8 corresponde al radio original y el 12 la altura original. Ahora, a eso tenemos que restarle el volumen del cono chico, o sea, lo que queda. El 4 corresponde al radio del crudo y 6 sería la altura. El petróleo derramado entonces corresponde a 803 menos 803.84 menos 100.48, 703.36 metros cúbicos corresponde al volumen del petróleo derramado. Ejercicio número 7. Dice, una piscina tiene 7 metros de ancho por 15 metros de largo, con una profundidad constante de 180 centímetros, o sea, 1.8 metros. Se pintarán sus paredes y el fondo. ¿Cuál es la superficie total a pintar? Entonces, la piscina corresponde a una caja o paralelepípedo, como nombre técnico. ¿Qué dimensiones tiene? 15 metros de largo, 7 metros de ancho y 1.8 metros de profundidad o de alto. Las paredes, por lo tanto, las 4 superficies que son las paredes más el fondo sería 2 por 15 por 1.8, que serían las paredes laterales, la del frente y la del fondo. 2 por 7 por 1.8, que serían las paredes laterales, la de la izquierda y la de la derecha, más 15 por 7, que sería el fondo. Lo que nos da un total de 184,2 metros cuadrados. Y esa es la superficie a pintar. Ahora, para la parte B, dice si se llena hasta 20 centímetros antes del borde, ¿cuál es el volumen que ocupa el agua que contiene en metros cúbicos? Por lo tanto, todas nuestras unidades deben estar en metros. Ahora, la profundidad del agua es de 1.6 metros, pues se llena hasta 20 centímetros antes del borde, o sea, 160 centímetros, 1,6 metros. Por lo tanto, el volumen de agua sería 15 por 7, que sería el largo y el ancho, por el 1.6, que sería la profundidad. Eso nos da 168 metros cúbicos. Ejercicio 8. Dice, en el patio de comidas de un centro comercial en construcción se usarán los pilares 1 y 2 de la figura. El pilar cilíndrico tiene 1.2 metros de radio. ¿Cuánto hormigón se necesita para la construcción de cada pilar? Los pilares tienen la misma altura. Entonces, la cantidad de hormigón necesario para la construcción del pilar 2
sería el 1.8 por los 2.5, largo y ancho, multiplicado por la altura, que sería los 4.4, lo que nos da 119.8 metros cúbicos. Ese sería el volumen del pilar paralelepípedo o con forma de caja, ¿sí? Ahora, para la construcción del pilar número 1, tiene una forma cilíndrica, por lo tanto el volumen sería pi por el radio cuadrado por la altura, omitiendo el relieve que se muestra en la figura, ¿sí? Considerando lo despreciable y suponiendo que es un cilindro completo hacia arriba. Entonces sería 3,14 por el 1.2, que es el radio del cilindro, por los 4.4, lo que nos da 19.895 metros cúbicos, 895 metros cúbicos. Ejercicio número 9. El área de una de las caras del cubo es de 74 centímetros cuadrados. Determine la superficie, el área del cubo, y determine el volumen del cubo. Ya, para la superficie necesito sumar las 6 caras que tiene ese cubo. Como son todas iguales, basta multiplicar el 74 por 6 para obtener la superficie de ese cubo. O sea, 6 por 74, 444 centímetros cuadrados. Ahora, para el volumen, yo necesito multiplicar el largo por el ancho por el alto. Las tres dimensiones iguales. Ahora, el área de un cuadrado es la longitud del lado elevado a 2. ¿Qué quiere decir eso? Que la raíz cuadrada del área me da la longitud del lado. O sea, la raíz cuadrada de 74, aproximadamente 8.602, es la longitud del lado del cuadrado. O sea, el 8.602 es la medida del alto, del ancho y del largo. Multiplicando ese mismo valor 3 veces por sí mismo sería 636.5 centímetros cúbicos. Y ese sería el volumen del cubo. Un contenedor de gas tiene forma de cilindro y sus extremos son dos semiesferas de 50 centímetros de diámetro. ¿Cuál es la capacidad en litros del contenedor de gas? Considerar pi 3,14. Este es un ejercicio que ya vimos en la guía de resumen de la prueba, así que mucho ojo con este ejercicio. Descomponiendo el contenedor en dos cuerpos geométricos tenemos un cilindro y una esfera, ¿sí? El cilindro que corresponde a la parte del medio y la esfera que corresponden como a las dos tapas. Ahora, el volumen del cilindro de radio R y altura H es pi por el radio cuadrado por la altura. Ahora, o sea, serían los 3,14 por el radio, que serían 25 centímetros, por la altura, que serían los 210 centímetros. Eso nos da un valor de 412.125 centímetros cúbicos. Ahora, el volumen de la esfera se puede obtener con la fórmula 4 tercios pi por el radio al cubo. Ahora, el radio, juntando las dos semiesferas, obtenemos una esfera completa, que sería la del costado izquierdo, la junto con la del costado derecho. Y por lo tanto, el volumen de nuestra esfera, que debemos adicionar para poder calcular el volumen del contenedor, sería 4 tercios por 3,14 por el radio, que son los 25 centímetros elevado a 3. Eso nos da un valor de 65.416.67 centímetros cúbicos. Así, el volumen del contenedor de gas sería los 412.000 más los 65.000, lo que nos da un valor de 477.541.67 metros cúbicos. Y como un litro corresponde a 1000 centímetros cúbicos, entonces el contenedor, la capacidad del contenedor es de 477.054 litros aproximadamente, porque me pide la capacidad de litros, por lo tanto debo considerar que un litro son 1000 centímetros cúbicos. No olvidar eso en la prueba.
Ejercicio número 11, este también salió en la guía de resumen. Dice, Josefa prepara el cumpleaños de su hija, decidió comprar los materiales para hacer con sus propias manos toda la decoración de la fiesta. Está haciendo un gorro, el gorro de la cumpleañera, el cual es de cartón y lo quiere forrar con papel metálico. Además, quiere colocar una cinta de tul por el contorno. Considerar pi igual a 3,14. Entonces lo primero que nos preguntan es cuánto papel metálico necesita para forrar el gorro. Por lo tanto, si yo necesito forrar el gorro, solo necesito el área lateral del cono, ¿sí? Ahora, el área total del cono es pi por r por g más pi r cuadrado. Y el pi por r por g representa el área lateral y el pi r cuadrado representa el área basal. ¿Qué vamos a utilizar? El área lateral. Entonces, reemplazando nuestra fórmula, el 3,14 es el valor de pi aproximado de pi, el radio que mide 8 centímetros, la mitad del diámetro, y el g, que es la generatriz, que me lo entrega la figura, que son 25 centímetros. Lo que nos da un área lateral de 628 centímetros cuadrados, que es la cantidad de papel metálico mínima que necesita para forrar el gorro. Ahora, ¿cuántos centímetros de cinta de tul necesita para la decoración que se usará para el borde? Como la base tiene forma de círculo, solo necesitamos calcular el perímetro del círculo basal. Y el perímetro del círculo basal está dado por 2pi por el radio. Ahora, el valor de pi, reemplazando en la fórmula, sería 2 por 3,14 por el radio, que serían 8. O sea, 50,24 centímetros como mínimo necesita para adornar el contorno del gorro. Dice, se introduce una esfera dentro de un cilindro, la medida del diámetro de la esfera es igual a la del cilindro, ¿qué volumen quedará entre el cilindro y la esfera? Considerar pi igual a 3,14. Ya, entonces, ¿qué información tenemos? El volumen que queda entre el cilindro y la esfera corresponde a la diferencia entre el volumen del cilindro y el volumen de la esfera, con sus fórmulas correspondientes, las que estamos observando ahí. Ahora, los radios de ambos cuerpos miden lo mismo. A ver, el radio mide 0,3 metros. El volumen del cilindro, por tanto, sería 3,14 por 0,3 al cuadrado por la altura, que son los 0,8. Eso nos da 0,22,608 metros cúbicos. Ahora, el volumen de la esfera sería 4 tercios por 3,14 por 0,3 elevado a 3. Por lo tanto, eso nos da 0,11,304 metros cúbicos. Ahora, la diferencia entre el volumen del cilindro y el volumen de la esfera sería 0,11,304 metros cúbicos, que es la diferencia entre el 0,22,608 y el 0,11,304. Ejercicio 13. Jaime compró una casita para perro y la va a pintar. Para el techo compró pintura azul y para las paredes pintura celeste. Las dimensiones interiores de la puerta son 80 centímetros de alto y 60 centímetros de ancho. Además, la base es cuadrada, al igual que el techo. ¿Cuál es el área que pintará con pintura azul? Entonces, vamos con el techo. ¿El techo qué dimensiones tiene? Tiene una altura de 60, las caras laterales tienen una altura de 68 centímetros y una base de 110 centímetros. Por lo tanto, el área de cada una de las caras de la pirámide del techo sería 110 por 68 dividido entre 2. Eso nos da un total de 3.740 centímetros cuadrados. Ahora, eso es una de ellas. Como tenemos 4, amplificar por 4 me quedaría 14.960 centímetros cuadrados. Y esa es la cantidad total que pintará con azul. 14.960 centímetros cuadrados. Ahora, ¿cuánta pintura celeste se necesita para pintar las paredes sin considerar la puerta? Considerar pintar la ventana, desestime la pintura utilizada en las patas de la casita. Por lo tanto, podemos clasificar las 4 paredes de la siguiente forma. 3 paredes A, que son las
caras completas, la lateral izquierda, la del fondo y la lateral derecha, y una pared B que sería la frontal, que es la que contiene la puerta. Ahora, las caras A tienen las dimensiones de 100 centímetros de ancho y 120 centímetros de alto. Por lo tanto, el área de una de ellas serían 12.000 centímetros cuadrados. Ahora, como tengo 3, el área total que junto entre las 3 sería de 36.000 centímetros cuadrados. Ahora, para la parte B está compuesta por una cara completa menos el área de la puerta. La cara completa tiene las mismas dimensiones anteriores, que son 100 y 120, y las dimensiones de la puerta son 80 por 60, completando un área de 4.800 centímetros cuadrados. Ahora, la diferencia son 7.200 centímetros cuadrados. Por lo tanto, el área total sería la suma entre las tres caras A más la cara B. Eso nos da un total de 36.000 más los 7.200, 43.200 centímetros cuadrados. O sea, lo que debo pintar con pintura celeste son 43.200 centímetros cuadrados. Ejercicio 14. Dice, en el puerto de San Antonio se reciben a diario embarques de todos los lugares del mundo. Rodolfo decidió probar suerte con un negocio de venta de artículos de hogar y acaba de recibir 6 containers. Las medidas de cada uno de ellos son 2,4 metros de alto, 8 metros de largo y 2,5 metros de ancho. ¿Cuál es la capacidad de cada uno de ellos? Como se trata de una caja, el volumen sería el largo por el ancho por el alto. Ahora, reemplazando la fórmula, el largo son 8, el ancho son 2,5 y el alto son 2,4 metros, lo que nos da un volumen de 48 metros cúbicos para cada uno de ellos. Ahora, la capacidad de todos los containers que recibió Rodolfo, como recibió en total 6 de ellos, sería el volumen de 48 metros cúbicos multiplicado por 6, lo que nos da 288 metros cúbicos. Finalmente, dice, si el volumen de una pelota de básquetbol es 57.876.48 centímetros cúbicos, determine cuál es su radio. Lo primero que debo recordar es que el volumen de una esfera tiene por fórmula 4/3 pi por el radio al cubo. Ahora, reemplazando, me queda 4/3 pi por el radio al cubo tiene que ser igual a los 57.876.48. Ahora, despejando o reemplazando el valor de pi y luego despejando, obtengo que los 4/3 por los 3,14 me da 4.1867 aproximadamente. Por r al cubo es igual a los 57.876.48. Ahora, como ese numerito está multiplicando, al otro lado dividiendo, y eso nos da un valor aproximado de 13.824 aproximadamente. Sacando la raíz cúbica, obtengo que el radio es de 24 centímetros aproximadamente. Ahora, el radio de la pelota es 24 centímetros. Ahora, siguiente pregunta. Si el volumen de la pelota, ahora me piden cuántos metros cuadrados de material externo se utilizó en su fabricación. La superficie de una esfera es 4 pi r cuadrado. Ahora, como pi es 3,14 y el radio era 24, la superficie total sería 4 por 3,14 por 24 al cuadrado, lo que nos da un valor de 7.234.56 centímetros cuadrados, que es la cantidad de material aproximada para la fabricación de la pelota. Ahora, si lo quieren metros cuadrados, tomamos esa cantidad y la dividimos entre 10.000, lo que nos da un valor de 0,7235 metros cuadrados. Una empresa está diseñando un nuevo tipo de carpa con las dimensiones indicadas. Determine el volumen de la carpa.
el volumen de un prisma de base triangular, porque eso no es una pirámide, sino que es un prisma de base triangular, sería el área basal multiplicado por la altura. Como la base es un triángulo, sería 140 por 170.4 dividido entre 2. Eso nos da un valor de 11.928 centímetros cuadrados. Ahora, el volumen de la carpa sería multiplicar ese valor por la altura, o sea, los 234.5, lo que nos da un valor de 2.797.116 centímetros cúbicos. Una pieza industrial de metal está limitada por un cubo de 7,5 centímetros de arista y un hueco con una forma de cono inscrito en el mismo. ¿Cuál es el volumen de la pieza metálica? Para poder resolver este problema, tenemos que calcular la diferencia entre el volumen del cubo y el volumen del cono. El volumen del cubo sería el 7,5 elevado a 3, 7,5 por 7,5 por 7,5, lo que nos da un valor de 421.875 centímetros cúbicos. Ahora, el volumen del cono tiene por fórmula pi por el radio cuadrado por la altura dividido entre 3. Ahora, el radio es la mitad de 7.5, o sea, 3.75. Reemplazando la fórmula, obtengo que sería 3.14 por 3.75 al cuadrado por 7,5. El último 7,5 corresponde a la altura del cono. Dividido entre 3 nos da un valor aproximado de 110,3.906 centímetros cúbicos. Por lo tanto, el volumen de la pieza metálica es la diferencia entre esos dos valores, o sea, 311.404.844 centímetros cúbicos. Ejercicio 18 dice: se pondrá relleno para embalaje en el espacio que queda entre la caja cúbica de 82,5 centímetros de arista y el objeto cilíndrico inscrito en la caja. ¿Cuál es el volumen disponible para el relleno? Sería la diferencia entre el volumen del cubo y el volumen del cilindro. El volumen del cubo es la longitud de su lado o de su arista elevado a 3 o multiplicado 3 veces, lo que nos da un valor aproximado de 561.515.625 centímetros cúbicos. Ahora, el volumen del cilindro, pi por el radio cuadrado por la altura. El radio es la mitad del 82.5, o sea, 41.25 centímetros, lo que nos da que el volumen del cilindro serían los 3,14 por los 41.25 al cuadrado por el 82.5, que es la altura del cilindro. 440.789.76 centímetros cúbicos. La diferencia es el volumen del relleno, o sea, 120.725,865 centímetros cúbicos. Ejercicio 19. La siguiente figura representa una piscina. ¿Cuántos litros de agua son necesarios para rellenar una piscina de 12,5 metros de largo y 9 metros de ancho si el nivel debe llegar a 10 centímetros del borde? Para obtener el volumen de la piscina, descompondremos la figura en dos cuerpos geométricos, considerando los datos del enunciado. Tenemos las siguientes dimensiones: una piscina de un prisma de base rectangular y un prisma de base triangular. Ahora, para la piscina de base rectangular serían los 12,5 por los 9 por los 0,9, porque tiene que quedar 10 centímetros del borde. Por lo tanto, el volumen sería largo por ancho por alto, 12,5 por 9 por 0,9, un volumen de 101.025 metros cúbicos. Ahora, el volumen de la figura 2 es un prisma de base triangular.
las dimensiones de la base, las dimensiones del triángulo serían 12,5 por 0,4, que es el área del triángulo de la base, partido en 2, por la altura, que serían los 9 metros, lo que nos da un volumen total de 22,5 metros cúbicos. Ahora, el volumen total sería la suma de esos dos volúmenes, o sea, los 101,25 más los 22,5, 123,75 metros cúbicos. Ahora, un metro cúbico son 1000 litros, por lo tanto, la cantidad de litros de agua sería amplificar los 123,75 por 1000, lo que nos da 123.750 litros aproximadamente.